Pues acuérdense que tenemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es exclusivamente, escucha lo que te voy a decir. El fruto del Espíritu es exclusivamente para los hijos de Dios, para aquellos que han aceptado al Señor como Salvador personal y aquellos que obedecen la palabra de Dios. Así que si por ahí escuchas algún charlatán que dice que tiene el Espíritu Santo y se comporta de diferente manera, pues no te dejes engañar. Y es por eso que estudiamos la Escritura aquí, para que tú y yo podamos ver realmente lo que el Señor nos ordena y lo que Él hace para nosotros. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración para empezar? Señor, te damos gracias esta mañana. Padre, te agradecemos que nos tengas con bien, el hecho de estar aquí y de poder respirar, caminar, poder sentir el aire fresco de la mañana y disfrutar de ese sol tan rico que tú nos das. A veces para la gente es normal, pero no saben que todo es anormal, porque nada merecemos y tú nos das todo para estar bien. Así que te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por tenernos aquí en este lugar tan cómodos, con aire, sin aire. Y bueno, estamos muy contentos de que hoy podamos alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de las familias. Te ruego por bendición para cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues sí, vamos a ver lo que es mansedumbre. Mansedumbre, muchas personas creen que mansedumbre es cobardía, tienes que estar sometido a ciertas personas, que tienes un carácter tímido y débil. Y no es así, hermanos. La realidad es que la mansedumbre necesitas tener una fuerza espiritual tan grande para que puedas tener mansedumbre. Necesitas una entrega a nuestro Dios tremenda para que tú puedas tener mansedumbre. La mansedumbre es algo que el mundo cataloga como que no sabes defenderte, no sabes hacer nada, no sabes pensar, no sabes decir, no sabes opinar, y no puedes opinar porque pues eres manso al final de cuentas. Y no es así, hermano. La mansedumbre que el Señor nos ha dado a ti y a mí, que viene dentro del paquete, ¿sabes? Dentro del paquete que estamos estudiando, acuérdate, el fruto del Espíritu. La mansedumbre que tú y yo debemos de tener es lo que el Señor hace con nosotros, pero necesitas una fuerza espiritual tremenda para poder hacerlo, para poder reconocer que Dios es el único que puede hacer en nosotros y que puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú crees que la mansedumbre es ser débil y es dejarte de cualquier persona y que te sobajen y que te hagan cosas y que tú no hables y no digas nada, quiero decirte que esa mansedumbre no es de la que habla la Escritura. Esa mansedumbre es del mundo. Y sabes, hay personas tan cobardes que ofenden, que gritan, que pelean, que lastiman, que golpean y creen que con eso los hacen mansos. Y sabes que no es así. Tú nada más ve entonces Jesucristo, ¿qué sería? Mansedumbre, queridos hermanos, no es cobardía. No nos vayamos por ese lado. Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué clase de cobarde sería o fue nuestro Señor Jesucristo cuando ocupó esas cuerdas
para sacar a todos aquellos cambistas que estaban en el templo. ¿Tú crees que un cobarde haría eso? ¿Qué clase de cobarde sería nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto sus 40 días con sus noches, rodeado de bestias salvajes, estando solo ahí? ¿Qué clase de cobarde sería nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en Jerusalén lo estaban esperando y sería apresado para llevarlo a la cruz, para matarlo, para crucificarlo? ¿Qué clase de cobarde sería nuestro Señor Jesucristo cuando Él sufrió la agonía en la cruz, clavado su cuerpo ahí en esa cruz, entregando su vida por ti y por mí? ¿Tú crees que eso es ser cobarde? ¿Qué clase de cobardes seríamos nosotros, hermanos, si no escuchamos y escudriñamos la palabra de Dios y obedecemos a un Dios santo? ¿Cómo nos llamaría el mundo? ¿Te molesta que te digan cristianito? ¿Te molesta que te digan hipócrita? ¿Te molesta que te digan yo te conocí, yo te conozco cómo eres, yo sé cómo eres? Ahí en esa iglesia no saben quién eres, qué haces. Quiero decirte que el mundo siempre va a estar en contra de nuestro Señor, y cuando ven que tú amas a un Dios santo, siempre te van a atacar. Y la palabra de Dios lo dice. Y siempre van a estar en tu contra. Jesús, el más hombre de todos los hombres que haya existido, dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Así que mansedumbre, hermanos, ni siquiera es debilidad, aunque muchas veces así lo piense la gente o lo hayamos llegado a pensar tú y yo también de esa manera. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es otra cosa muy diferente a lo que nosotros pensamos. Cuando lo opuesto es la verdad, para ser mansos hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional para que podamos ejercer esa mansedumbre de la cual habla la palabra de Dios. Hay que tener esa fuerza espiritual. Tú necesitas tener una fuerza tremenda para que seas manso. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy manso y humilde de corazón. Y ve todo lo que hizo. Fue capaz de entregar su vida por alguien que no la merecía. Fue capaz de entregar su vida por ti y por mí. Y dice que por todo el mundo. Y hoy el mundo no le reconoce a nuestro Señor. Fue en mansedumbre a esa cruz, ¿sabes? Y su boca no se abrió para ofender y decirle a todas aquellas personas todo lo que estaban haciendo en su contra. Fue humilde de corazón y fue hasta esa cruz. Y todavía en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de mansedumbre entonces es, hermanos? La mansedumbre es un control de tu fortaleza que Dios te da día con día. La mansedumbre no es lo que la gente piensa. La mansedumbre es tu fortaleza bajo el control divino de Dios. Todas aquellas personas que se sienten más hombres que los demás hombres, que se sienten mejor que los demás, que hablan cosas tremendas del Evangelio, que hablan cosas tremendas de ti, porque te ven que tú eras, obvio, hermanos, aquí estamos puros éramos, ¿verdad? Hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Y tuvimos que venir y decir: Señor, perdóname. Yo quiero estar contigo. Yo quiero de esa agua de vida, esa vida eterna que tú prometes.
Pero todos aquí, hermanos, somos expecadores. Y no quiere decir que hoy no peques, ¿eh? La diferencia ahora es que los pecados que cometes, tal vez ni te das cuenta que lo estás haciendo, pero el Espíritu Santo que mora en ti habla a tu vida y te dice: hey, cuidado, fíjate lo que estás haciendo. Si bien, hermano, tú pecas voluntariamente, sabes cuando estás pecando, lo sabes perfectamente. Aquí no es de que, ay, es que no me di cuenta. Sí te diste cuenta. Sabías que estabas haciendo pecado contra Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que venir a las plantas del Señor y pedir perdón. Decirle al Señor que tu fortaleza esté bajo su control. No controles tú tu fortaleza, no puedes. ¿Sabes? El cristiano es tan fuerte, que si él quisiera controlar su fortaleza no podría. Cuando un caballo, tú conoces los caballos silvestres, los caballos que andan sueltos en el campo y no tienen dueño y no tienen dirección y ellos hacen lo que quieren y corren y corren y corren y corren. Para que ese animalito pueda ser manso, necesita un dueño. Y ese dueño necesita tener paciencia. Y ese dueño necesita saber cómo amansar a esa bestia. Y ese dueño necesita solventar lo que necesita esa bestia, cuidarlo, protegerlo, darle todo lo necesario. Y aún así, de repente, sigue esa bestia queriendo zafarse y queriendo hacer su voluntad. ¿Te suena eso, hermano? ¿Eres un caballito o qué eres? ¿Te suena eso? Que de repente quieres hacer tu voluntad y de repente todavía brincas, todavía saltas, todavía gritas, todavía te enojas, todavía ofendes, todavía te ofenden, todavía haces tantas cosas. Así es, hermanos. Y esa bestia es domada por su dueño. Y sabes, no quiere decir que porque ya fue capturado y ahora ya es manso, no quiere decir que perdió su fortaleza. No, el caballo sigue siendo fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que esa fortaleza la usa para bienestar de su dueño, ¿sabes? Su dueño se beneficia de esa fortaleza. ¿Sabes para qué es tu fortaleza? Para que tú le agrades a Dios, para que tú seas verdadero hijo de Dios, para que con mansedumbre vengas y le digas: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Necesitamos esa fortaleza, hermanos. Escucha, tal vez vengas y te hayas convertido, el Señor te haya llamado de lugares tremendos, ¿verdad? Y te quitó tu fortaleza, que te quitó tu fuerza. ¿Sabes, hermano? Me daría pena contarte mi testimonio hoy, pero la verdad es que aquí estás viendo al peor de los pecadores, al que hizo muchas injusticias, al que encerró a muchas personas, al que golpeó a muchas gentes y se sentía el fuerte, el poderoso, porque una placa decía que era poderoso. Y ¿sabes qué? No es así. Qué triste es ver
Qué triste es pensar que el mundo es así. Piensa que gritando, ordenando, golpeando, maltratando y haciendo tantas cosas es mejor que los demás. Y ¿sabes qué? Eso sí es una cobardía. El que tú te pongas encima de otra persona, eso sí es una cobardía. El que tú lastimes a otra persona, eso sí es una cobardía. El que tú maltrates a otra persona, eso sí es una cobardía. El que maltrates a tu esposa, eso es una cobardía. El que hagas cosas en contra de la gente, eso sí es de cobardes. Y Dios te dio la fortaleza para amar a Dios, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para amar a tu esposo, para amar al prójimo. Si seguimos golpeando, hermanos, nos va a decir el Señor como a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque a veces nos estamos golpeando a nosotros mismos. Tengo algunos versículos, hermanos. Quiero que me acompañes a Colosenses 3:12, por favor. Y me dirás, ¿y a qué horas empieza la predicación? Ya estamos predicando, hermano. Colosenses 3:12. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tenemos? Vestíos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿de qué más? De mansedumbre y de paciencia. ¿Ya viste? Vestíos pues. O sea, tú que dices ser hijo de Dios, tú que dices hacer la voluntad de Dios, mira lo que te dice hoy el Señor. Tremendo. Si tú eres mi hijo, si tú estás ejerciendo el fruto del Espíritu Santo, si tú estás ejerciendo lo que dice mi palabra, entonces dice: vestíos como escogidos de Dios. No andemos ahí con cualquier garra, hermanos. Y te estoy hablando de espiritualidad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué tiene que venir aquí la mansedumbre, hermanos? ¿Por qué tiene que ser así? A nadie le gusta ser manso. Yo espero que hoy a ti sí te guste ser manso. A ti sí te guste hacer la voluntad de Dios. A ti sí te guste hacer lo que dice nuestro Señor. Y te sometas a la soberanía de Dios y le brindes esa mansedumbre al Señor para que tu fortaleza esté protegida por el Señor. Ya verás que si hacemos eso, Dios está con nosotros, en vista de que Dios, escucha, lo que Dios ha hecho por ti y por mí, lo que hizo en aquella cruz para beneficiar al creyente, para beneficiar a todo aquel que en Él cree, en vista de todo eso te dice esto: vístete como escogido de Dios. No solo digas que eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es decir que eres cristiano y otra cosa es comportarte como cristiano. Una cosa es decir que tienes mansedumbre y otra cosa es que vivas esa mansedumbre. La palabra de Dios se hizo para aquellos valientes que han querido obedecer la Escritura. La palabra de Dios no es para cobardes. Escucha lo que te voy a decir y no te ofendas, o si te ofendes, tú sabrás por qué.
Pero la Biblia no es para cobardes. La Biblia es para valientes, que pese a lo que pase, siempre va a estar con el Señor. Que no te dé vergüenza decir que eres cristiano, que no te dé vergüenza compartir la palabra de Dios, que no te dé vergüenza hablarle a tus familiares. ¿Sabes por qué te da vergüenza? ¿Por qué no quieres hacerlo? Porque te conocen como eras antes. Precisamente por eso tienes que hablarles, porque ahora debes de dar testimonio de que Dios está en tu vida, de que eres salvo mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vístete, como dice aquí, hermanos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No pidas paciencia, eso sí te lo aseguro, Porque sabes que a veces la gente oramos y oramos mal. En primer lugar, decimos, bueno, vamos a orar y vamos a hablarle al Señor. Y empiezas a orar y Señor, te pido, Señor, porque Señor, mira, Señor, tú sabes, Señor, y te la pasas así, Señor, Señor, Señor. Y luego, para terminar, dices, dame paciencia. Y te empiezan a ocurrir tantas cosas y dices, Señor, te pedí paciencia, pues necesito que pases por todo esto para que ejerzas la paciencia. Así que no pidas paciencia, hermano. La paciencia se ejerce cuando pasan cosas en tu vida, cuando estás en prueba, cuando estás en lucha. Y ahí tienes que demostrar que tienes mansedumbre, ¿sabes? Una fuerza controlada por Dios mismo. Tu fuerza que tienes, dásela al Señor para que Él la controle y ya verás cómo vamos a salir adelante juntos. Entonces, hermanos, nos tenemos que vestir como dice la Escritura. Ahora, en algunos lugares se traduce mansedumbre como gentileza. ¿Qué es esto? Es como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sufrir daños o insultos en lugar de infligirlos. Sufre como soldado de Dios, sufre las penalidades de Dios. Obviamente, hermanos, te quiero decir algo. Dios está contigo y Dios está al pendiente de ti. Y el hecho de que seas cristiano, hijo de Dios, con mansedumbre que el Señor te ha dado, tampoco quiere decir que vas a soportar otra clase de cosas. Sin embargo, puedes venir y ver lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, soportó para llegar a esa cruz. ¿Tú has visto esas películas? Hay muchas películas, ¿verdad? Que ni siquiera le llegan al 1% de lo que sucedió con Jesucristo. Lo escupieron, lo latigaron, lo coronaron con una corona de espinas, lo hicieron caminar kilómetros y kilómetros, lo golpeaban cuando lo llevaban, todavía llegando lo ofendieron, todavía lo suben a la cruz, lo crucifican, le ponen esos clavos que ni siquiera los otros dos tenían clavos, hermanos. Le ponen esos clavos a nuestro Señor Jesucristo en las manos y en los pies. ¿No sientes cómo lacera tu corazón cuando vemos esa situación? Nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió por ti y por mí. Y fue directamente sin abrir su boca. ¿Sabes? ¿Tú crees que Jesucristo no hubiera podido abrir su boca y en esos momentos exterminar a toda la humanidad? Terminar con todos aquellos que se creían mejor que Él, que lo ofendían y que le decían. Pero Jesús fue manso y humilde de corazón. Y fue y se entregó. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque sabía que si no se entregaba de esa manera, tú y yo no estaríamos aquí. Sabía que si no se entregaba de esa manera, tú y yo no seríamos salvos. Y nos perderíamos para toda la eternidad en el infierno. Pero Dios te ha salvado. Dios dio su vida por ti. Escucha lo que te voy a decir, hermano, amigo que me escuchas. Dios
dio la vida de su Hijo Jesucristo para salvar la tuya. La ingratitud del ser humano es que, a pesar de saber todo eso, no nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, yo no sabía lo que habías hecho por mí, perdóname porque he sido un vil pecador, perdóname porque he sido tal y tal y tal, perdóname, Señor, porque no puedo más. Hoy es el día de que puedas venir y decirle al Señor que te perdone y que entre a morar en tu corazón. Jesús fue con mansedumbre hasta ese lugar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Si de repente estamos un poco enfermos, hermanos, y ya nos estamos quejando. Si de repente tenemos una enfermedad ahí media mala, para tus ojos media mala, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y ya no vienes a la iglesia. Es que tenía una gripa tremenda. Y los hermanos me ven con ojos así de que: hazte para allá, no me vas a pegar tu gripa, ¿verdad? Tú vente, hombre. Tú vente, ponte tu cubrebocas y vente. Ven a gozarte con nosotros. Es que se me subió tanto el azúcar que ya no pude llegar, ¿verdad? Y el rato te ves ahí tomándote una Coca-Cola bien fría. ¿Sabes qué, hermano? La realidad es que cuando quieres servir a Dios, cuando quieres amar a un Dios santo, no hay pretextos. Yo te invito a que hoy ejerzas la mansedumbre que Dios te ha dado, y que esa mansedumbre entiendas que es la fortaleza que Dios te ha dado. Necesitas esa fortaleza para que tengas mansedumbre. Si no, nuestro Señor Jesucristo no hubiera podido hacer lo que hizo: entregar su vida por una bola de pecadores que no lo merecíamos, entregar su vida por aquellos que lo ofendieron, por aquellos que lo mataron. ¿Tú harías algo así? Y me dirás: no, porque no soy Dios, no soy Jesucristo. Y tienes toda la razón, porque sabes que dentro de nosotros existe todavía la cobardía, tanto de decir que somos hijos de Dios, como de confesar que somos cristianos, como de decirle a aquellas personas que Dios les ama. Todavía hay mucha cobardía dentro de nosotros, hermanos. Las iglesias hoy por hoy, las verdaderas iglesias de Dios, se están vaciando, hermanos, porque no hay quien predique, porque no hay quien hable, porque esa fortaleza que tienes la has escondido, porque de verdad crees que eres manso, pero lo has llevado a otro extremo y no a la mansedumbre que Dios nos dice. Hoy yo te invito a que prediquemos, a que hablemos la palabra de Dios, a que no nos quedemos con ella, a que prediquemos y vayamos y hablemos a aquellas personas. Sabes, tu trabajo no es convertir a la gente. Mi trabajo no es que tú, amigo o amiga, te conviertas al Señor. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirte que Dios te ama y que puedes ser manso como Él, y que te puede dar esa fuerza, esa fortaleza para estar delante de Él. Mi trabajo es ese, decirte lo que dice la Escritura. El trabajo de convertirte a Dios, de venir a Dios, de aceptar al Señor como Salvador personal, le pertenece al Espíritu Santo y no a nosotros. Pero tú y yo tenemos que trabajar para ello. Tú y yo tenemos que ser como dice la palabra de Dios. Dice allí en el Salmo 37:11, si me acompañas. Salmo 37:11. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: ¿pero quién? Los mansos, ¿qué pasará con ellos? ¿Y qué más? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sabes de qué mansos está hablando aquí, hermanos? De ti y de mí. De esos mansos está hablando, porque vamos a heredar la tierra prometida.
aquella tierra prometida de la cual Moisés ni siquiera pudo entrar. Pero ahora nosotros, nuestra tierra prometida, hermanos, primeramente está en el cielo y después en la Nueva Jerusalén. Viene el Señor por nosotros. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? ¿Con mansedumbre o creyéndote el mejor de todos los demás? Los mansos recibirán la tierra prometida por heredad. Por lo cual, hermanos, los mansos, escucha lo que dice la Escritura, los mansos son compasivos, íntegros, pacíficos, hablan sabiamente la verdad y tienen en sus corazones la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir mansedumbre. Hoy por hoy habrá muchos que se dicen ser hijos de Dios, pero ven por encima del hombro a las demás personas. Hoy por hoy hay pseudo pastores, hay pseudo predicadores, pseudo maestros que se dicen hijos de Dios, pero siempre quieren tener esclavizada a la gente. Siempre quieren ordenar y siempre quieren hacer su voluntad, cuando toda esa clase que te conté ahorita, pastores, ancianos, servidores, maestros, predicadores y todos esos ministerios, hermanos, son para el servicio de la congregación. Son para el servicio de las almas. Así que tú, pastor o anciano o predicador o maestro o lo que seas que estés haciendo para Dios, no creas que eres mejor. No creas que tú tienes el derecho de decir lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. El único que lo tiene que hacer es Dios. Y tú tienes que estar en mansedumbre para obedecer lo que el Señor dice y poder expresarlo a los demás. No es así. Hermano, amigo que me escuchas, si hoy no tienes mansedumbre, si hoy Jesucristo no está en tu vida, si hoy Dios no rige tu vida, si hoy estás cometiendo actos vergonzosos, si hoy no has reconocido al Señor como Salvador personal, te voy a decir algo muy importante y que te quede bien claro, y lo creas o no lo creas, así va a ser. Y el hecho de que no lo creas no quiere decir que no va a suceder. Te vas a ir al infierno. Te vas a perder, vas a tener una muerte atroz y vas a tener una muerte eterna. Y lo que queremos aquí nosotros hoy es decirte que vengas con nosotros, que hagas la voluntad de Dios, que entregues tu vida a Cristo, que te entregues al Señor, que hagas la voluntad de Dios. No creas en los charlatanes, créele la verdad que está en la Escritura. Si alguien te dice algo fuera de la Escritura, es un charlatán, es un falso maestro, es un falso pastor, es un falso predicador. Tú tienes que creer en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. La fortaleza que tú tienes se convierte en mansedumbre, la cual Dios cuida y te protege. Tú eres hijo de Dios, estás protegido por el Señor. ¿Sientes que no estás protegido? Haz una decisión por el Señor hoy. Gálatas 6:1, hermanos, por favor. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué, hermanos? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú que eres espiritual y que Dios te ha dado esa espiritualidad, cuando vengan a pedirte consejería, cuando vengan a pedirte un consejo, no te sientas mejor que esa persona. Ven, ora a Dios, que Él te diga las palabras correctas que tienes que hablar con esa persona. Ven, ora a Dios
y dile al Señor que te dé esa mansedumbre que tienes que tener para hablar con tu hermano, para hablar con tu familiar, para hablar con aquella persona que te ha ofendido o que has ofendido. Pero hazlo con mansedumbre. Dice, no sea que tú también caigas en ese error. Puedes caer en ese error, si no es que ahorita estás en un error tremendo. Solo tú lo sabes, solo tú conoces. Sabes lo que estás haciendo, sabes tu vida, cómo la llevas, sabes lo que está pasando en tu trabajo, sabes lo que está pasando en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. En donde quiera que te mueves, sabes lo que está pasando y sabes también que tal vez estás fallando en una de esas cosas. Tú lo sabes perfectamente. Yo no lo puedo saber, pero tú sí lo sabes y Dios también. Y necesitas esa fortaleza espiritual para parar y para decir basta, se acabó, hasta aquí llega esta situación. No puede ocurrir más esto, porque entonces es algo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay que someternos, no hay que ofender, no hay que tener venganza contra otros, no hay que retribuir a otros lo que han hecho con nosotros. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a andar en sabia mansedumbre en esta tierra. Efesios 4, 1 y 2, hermanos. No se preocupen que ya vamos a acabar. Efesios, ¿alguien me puede venir a buscar mi? Efesios 4, hermanos. ¿Ya lo tienen? Oigan, y mi Biblia no la tiene. ¿A qué hora se lo quitaron? ¡Qué barbaridad! Bueno, perdón, hermanos, la torpeza. Dice Efesios 4, 1 y 2, dice, yo pues preso en el Señor, ¿sí estamos ahí, hermanos? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, ¿y qué? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Quiénes, hermanos? Los unos con los otros, ¿en qué? ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo es la mansedumbre? Es una fuente inevitable de la humanidad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo un control que tiene el Señor Jesucristo y que tú le has entregado. Así debe de ser, hermanos. Tu fortaleza bajo control. ¿Control de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de estar tú y yo. Así debemos de saber que Dios está con nosotros y que no te ha abandonado. Ya vimos, hermano, lo que pasaba con el caballo, ¿verdad? Antes de ser manso, ¿qué hacía? Corría, se desesperaba, hacía lo que quería, iba para allá, iba para acá y no sabía ni qué hacer. Antes de tener a Jesucristo, ¿qué hacías, hermano? No me lo cuentes. No quiero saber. Pero tú lo sabes. Antes de venir a Jesucristo, no tenías esa mansedumbre de la cual habla la Escritura. Y por tal motivo hacías lo que querías, te comportabas como querías, gritabas lo que querías, ofendías y golpeabas y insultabas y decías y hacías cosas que a Dios no le agradan. ¿Cierto o no, hermano? ¿O solamente a mí me pasó? Yo los veo con cara de felicidad y de tranquilidad, con un espíritu tranquilo, ¿verdad? Pero eso es porque ya tienen al Señor. Porque ya el Señor está en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Parecíamos ese caballito, ¿verdad? Ahí andando, corriendo para allá, y ahora para acá, y ahora para acá. Y alguien te decía, oye, es que Dios te ama. No me estés molestando ahorita, tengo muchas cosas que hacer, ahí será otro día. Oye, pero mira, es que Dios quiere que... No, yo no quiero saber nada de tu Dios.
Mi Dios soy yo mismo. Yo soy ateo, gracias a Dios. Por favor, hermanos, ¿de qué se trata este asunto? Y así andaba nuestra vida. Y hoy, amigo que me escuchas, tal vez así esté tu vida. Tal vez estés como caballo desbocado y creas que lo que estás haciendo es correcto, porque soy muy hombre, porque soy muy macho, porque yo hago lo que se me da la gana y nadie me tiene que decir nada. Estoy de acuerdo contigo. Ahí verás a los demás en el lago de fuego ardiendo. Hoy lo que te quiero decir, hoy lo que queremos aquí es evitarte ese sufrimiento. Es decirte que vengas al Señor, que vengas a Dios, que entregues tu vida a Él, que reconozcas que eres pecador y que no puedes tú quitarte el pecado por ti solo, que te has sentido mejor que los demás, que has gritado, que has ordenado y que aún a los cristianos has ofendido y les has dicho cosas tremendas. ¿Sabes quién hacía eso? Saulo de Tarso. Saulo perseguía a la iglesia, encerraba y mataba a cristianos. ¿Y sabes qué pasó? Dios lo trajo. Dios lo trajo. ¿Cómo quieres que te traiga el Señor hoy? A Saulo lo trajo. ¿Y sabes para qué? Para que le sirviera a él. Y le dijo a Ananías: ve con él porque es necesario que éste sepa, escucha lo que te voy a decir, que éste sepa cuánto ha de sufrir por mí. Si hoy, amigo que me escuchas, quieres sufrir, ahí como tú quieras, ¿verdad? Pero hoy te quiero decir que Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios quiere que vengas a sus plantas, Dios quiere que tengas esa mansedumbre que todos los que estamos aquí y que somos hijos de Dios tenemos. Y que con mansedumbre vengas y le pidas perdón a Dios y te entregues al Señor de todo corazón y que hagas lo que Dios dice. Tú y yo tenemos un dueño, el dueño más amoroso que existe, hermanos. Tenemos a Dios en nuestra vida. No existe otro Dios que el Dios Todopoderoso, el que dice la Escritura. No existe otro Dios tan poderoso como nuestro Dios. Existirán dioses y dirán que son dioses. Y amarás imágenes y lienzos y piedras y nopales y palos y suelo y todo lo que tú quieras, y prometerás muchas cosas a esas cosas. Quiero decirte que eso no es Dios. Esas son cosas creadas y Dios es su creador. Y si una de esas cosas te ha hecho un milagro, si una de esas cosas te ha hecho un milagro, ten cuidado, porque no proviene de Dios. Entonces, lo que te digo aquí es que vengas al Señor, te acerques con esa mansedumbre, con esa fuerza que tienes. Amigo, amiga que me escuchas, tienes fuerza, tienes fortaleza, eres grande, eres fuerte. Úsalo para Dios. Entrégale hoy tu vida a Dios. Dale esa fortaleza que tú tienes y sirve a Dios con todo tu corazón. El caballo estuvo sin control mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaste para venir a las plantas de Dios? Y hoy dices: uy, si hubiera sido esto desde antes, hermanos. Dios tiene su tiempo, pero sabes, hoy es el tiempo de aquellos que están escuchando esta predicación. Jesús obedeció a su Padre e hizo la voluntad de Dios. Jesús no fue un cobarde, y la mansedumbre que él tenía era esa fortaleza que controlaba para no sacar todo lo que podía sacar. Esa fortaleza que tú tienes hoy, que Dios te la controle. Que esa mansedumbre que hoy tienes, bríndasela al Señor.
y actúa como verdadero hijo de Dios. Tu fortaleza, que esté bajo control para hacer lo correcto y agradar a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió, pero ¿sabes qué? Sacó a todas esas personas de la iglesia donde estaban haciendo sus mercaderías. Estuvo en el desierto 40 días y con sus noches. Se entregó a sí mismo para ser crucificado. Se dejó matar por aquellas personas inconversas que no tenían sentimientos más que sentimientos malos hacia él. Lo mataron, fue crucificado, fue angustiado. ¿Qué más quieres? Ya murió por ti y por mí. Ya entregó su vida. ¿Qué más quieres? Humíllate delante de Dios. Haz la voluntad de Dios. Hermano que me escuchas, si hoy hay algo en tu vida que tienes que entregar a Dios, si hoy hay cosas de las cuales estás arrepentido y quieres regresar al Señor y quieres pedir perdón, hazlo. Porque Dios está en tu vida, porque Dios te ha dado fortaleza. Hoy es tiempo de poder venir y decirle: Señor, perdóname, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, yo creí que lo que estaba haciendo estaba bien, yo creí, Señor, que estaba bien, y hoy me doy cuenta que mi mansedumbre no ha sido como tú lo ordenas en tu palabra. Y hoy, amigo, amiga que me escuchas, ¿quieres venir a las plantas del Señor? ¿Quieres obtener el pecado de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de tus pecados, de todo lo que has hecho, de toda tu vida pasada que has llevado mal y que has ofendido y que has hecho lo que has querido? Ya, olvídate. Ahora ven delante de Dios y entrega tu vida a Él. Oremos, hermano. Bendito Señor, hoy te queremos agradecer porque nos has mostrado que la verdadera mansedumbre es una fortaleza controlada por ti, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú no nos has dejado. Gracias, Señor, porque a pesar de mis debilidades, porque a pesar de mis angustias, a pesar de todo lo que he dicho, hablado y hecho, tú nunca me has abandonado. Perdóname, Señor. Perdóname porque he fallado, pero sé que tú me perdonas, sé que tú estás conmigo, porque tu palabra dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo creo así, Señor, que tú me has perdonado. Y tú, amigo, amiga que me escuchas, si hoy quieres tener esa fortaleza, esa mansedumbre, si hoy quieres pertenecer a las filas del Señor, si hoy quieres hacer la voluntad de Dios, dile estas palabras así: Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mi maldad y mi injusticia. Ya no aguanto llevar esta vida, ya no soporto esta vida. He ofendido a mis familiares, a mi esposa, a mi esposo. Ya no quiero esta vida, Señor. Quiero la vida que tú me das, esa vida eterna. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Permíteme aceptarte como mi Salvador personal. Permíteme ser tu hijo y te ruego que me aceptes como tu hijo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.